Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, viniendo María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Tenemos acá entonces el relato en el título de nuestras Biblias, habla acerca de la resurrección. Las clases, o el mensaje anterior, mejor dicho, habíamos estado viendo acerca de lo que ocurrió en la tumba, lo que ocurrió en el sepulcro. Habíamos hablado acerca de ese amor y ese temor que hubo en ese lugar. El amor por parte de las mujeres que aún cuando Cristo ya había dado su vida, ellas seguían ahí al pie de la cruz, estaban ahí esperando a ver qué pasaba, qué sucedía, y ellas se mantuvieron firmes. Eso fue un contraste muy grande con respecto a los otros discípulos que habían huido y que todavía no habían aparecido en el lugar. Pero también habíamos visto acerca del amor de aquel hombre, ese discípulo en las sombras, ¿se acuerdan? José de Arimatea, aquel que no habíamos sabido nada acerca de él antes, y de hecho tampoco sabemos nada después de ese acontecimiento. Pero apareció en ese momento en la historia de la redención para hacer el trabajo en el cual Dios le había preparado y encomendado. Vio la oportunidad y honró al Señor por amor. Pero sin embargo tuvimos también a aquellos que por temor pusieron una guardia y pusieron un sello imperial en esa roca que cubría el sepulcro. Estos eran los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, los gobernantes, aquellos que odiaban a Jesús. Odiaban, pero tenían miedo de que realmente este Jesús sea quien realmente él decía que era. Tenían un temor de que quizás si Jesús resucitaba, todas las palabras que él había dicho eran ciertas, y que si eso ocurría, ellos iban a estar en tremendos problemas, no solamente en ese momento, sino también en la vida venidera. Ellos entendían eso. Entonces ellos dijeron: bueno, vamos a mandar una guardia y vamos a sellar ese lugar para que no sea el peor error, el postrer error, el último error, peor que el primero que hemos cometido. Ahora, lo que vemos acá es la resurrección, pero dentro de este pasaje de la resurrección de Cristo, yo quisiera ver dos cosas principalmente, dos cosas. Pero antes de ver esas dos cosas, yo quisiera mencionar cuál es la división de este capítulo. Si bien acá tenemos tres divisiones, si ustedes ven en la Reina Valera hay tres divisiones, yo quisiera plantearlo desde el punto de vista de cuatro divisiones. Y la primera de ellas es la que vamos a ver hoy, que es la resurrección. La resurrección del versículo 1 hasta el versículo 8, la mitad del versículo 8, vamos a ver que viene un ángel, están las mujeres ahí esperando,
y viene el ángel y da ese testimonio de que Jesús realmente ha resucitado. Pero luego vemos la aparición, el versículo 8, a la mitad del versículo hasta el versículo 10, vemos que Jesús se aparece a las mujeres también. Y vamos a ver esa división, Dios mediante, el mes que viene, la próxima vez que veamos este pasaje. Luego vemos la falsa noticia. No sé si han escuchado ustedes esa palabra, la fake news, ¿no? La fake news más antigua, quizás, de la historia es la del versículo 11 hasta el versículo 15. Y por último, la gran comisión, cómo el Señor comisiona a los discípulos de todas las generaciones a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Ahora, en esta primera parte, podemos decir que Jesús ya les había dicho a los discípulos en 3 oportunidades, les había dicho que Él iba a padecer, que Él iba a morir, que Él iba a ir a la cruz, que Él iba a ser sepultado, pero que iba a resucitar. Eso ya lo sabían los discípulos. Jesús ya había hablado de este tema con ellos. Jesús también había hablado no solamente con ellos, sino también con algunos de los judíos que no creían, y les había dicho algo así como: ustedes están esperando una señal, pero no les será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo dentro del vientre 3 días y 3 noches, también el Hijo del Hombre estará en las profundidades de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, ese era un mensaje que Jesús ya les había dado, no solamente a los discípulos, sino también a algunos de los judíos que no creían. Entonces, para ellos esto no era algo nuevo. El tema de la resurrección para los discípulos no era nuevo. Los discípulos, de hecho, habían visto la resurrección de Lázaro después de haber sido él puesto en la tumba 4 días. Y ellos vieron esa resurrección. También algunos de ellos, 3 de ellos, vieron la resurrección de la hija de Jairo. Y también los discípulos, junto con gran parte de una multitud que les seguía, había visto la resurrección del hijo de la viuda. Habían visto esas resurrecciones. No sabemos si había otros milagros de resurrección en la vida y en el ministerio de Cristo, pero al menos habían visto esto y ellos entendían el concepto de la resurrección. De hecho, si ellos iban al Antiguo Testamento, también tenían testimonio de que había profetas que habían hecho milagros de resurrección. Entonces, este concepto no era desconocido y era, además de ser un concepto conocido, era palabra de Cristo. Sin embargo, acá vemos algo que realmente nosotros no podemos entender. Desde el punto de vista de nosotros estamos parados, ya 2000 años después de que esto ocurrió, no entendemos algunas de las cosas que estos discípulos y que estas mujeres estaban pensando cuando fueron ahí a la tumba de Jesús. Ahora, entonces vamos a ver, primeramente, como les dije, la parte de la resurrección, el tema de la resurrección. Y lo vamos a dividir en 2 puntos. Y la primera es la devoción de las discípulas. No sé si está bien dicho eso. Hoy en día se habla mucho así, ¿no? De discípulos, discípulas y etcétera, ¿no? Se hace esa división. Bueno, estos eran discípulos mujeres, ¿no? Eran las 2 Marías que estaban cuando Jesús fue puesto en el sepulcro junto con, o mejor dicho, por José de Arimatea y probablemente también Nicodemo. Ahora, eso lo vemos en el versículo 1. Y vamos a leer de vuelta este versículo. Versículo 1. Dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Tenemos acá entonces la devoción de estas discípulas en el versículo 1. ¿Por qué? Porque estas eran las mismas mujeres que habían estado cuando Jesús había muerto, cuando Jesús había sido llevado al sepulcro, había sido puesto ahí adentro. Habíamos dicho que los otros 11 no estaban ahí. Los otros 11 habían huido, estaban escondidos, tenían temor. Sin embargo, estas mujeres, débiles mujeres, discípulos del Señor Jesucristo, que le habían acompañado desde Galilea, algunas de ellas estaban ahí, como decimos comúnmente, al pie del cañón.
Estaban ahí, tenían una fidelidad, pero también tenían una devoción por el Señor. Ellas no entendían ahora qué había ocurrido. No entendían por qué Jesús había dado su vida todavía. No entendían por qué Jesús ahora estaba dentro del sepulcro. Y estaba allí adentro. Pero ellas tenían una buena intención para ir temprano al sepulcro. Ahora, no sé si ustedes han ido o van generalmente al cementerio. Y pensamos cuando vamos al cementerio, bueno, vamos a llevarle flores a algún ser querido, ¿no? Que está ahí. Obviamente no está el ser querido, está el cuerpo. Pero bueno, vamos a acomodar un poco ahí la tumba, llevamos unas flores, tenemos un tiempo ahí de meditación, de pensar, de recordar. Pero generalmente es difícil que nosotros vayamos al cementerio cuando es de noche, cuando es todavía oscuro. ¿Por qué? Porque nos da un poco de temor eso. No queremos estar en ese lugar cuando todavía la luz del sol no ha salido. Sin embargo, acá nos dice que estas mujeres, al amanecer del primer día de la semana, o sea, esto era todavía el amanecer cuando el sol no estaba saliendo, estaba recién empezando a salir, y ellas fueron bien temprano a la tumba de nuestro Señor. El Señor ya no estaba ahí. Ellas no entendían eso, no sabían eso, pero otros evangelios nos revelan cuál era la intención de que esas mujeres hayan estado tan temprano allí, tan temprano en la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, dejamos una referencia en Mateo 28 porque vamos a volver rápidamente. Pero en Marcos capítulo 16 vemos algunos detalles de por qué estas mujeres habían ido tan temprano al sepulcro. Capítulo 16, versículo 1 al 3. Dice, cuando pasó el día de reposo, esto era el día domingo, era un día como hoy, hermanos, era un día domingo, primer día de la semana, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Las mujeres tenían la intención de ungir el cuerpo del Señor, pero en Mateo leemos de que ya este hombre, José de Arimatea, había preparado el cuerpo. Pero como era la víspera del día de reposo y los judíos tenían que guardar ese día, seguramente la preparación del cuerpo de Cristo para la sepultura no había sido completado. Las mujeres entendieron eso y lo que iban a hacer este día, después del día de reposo, el domingo, el primer día de la semana, era concluir con poder terminar con ese velatorio, esa preparación del cuerpo del Señor para que el Señor esté en el sepulcro, su maestro. Ahora, ellas tenían el pensamiento, y era algo lógico, ¿no? Nosotros vamos, cuando uno va al cementerio, ¿qué es lo que hace? Lleva unas flores, ¿no? Bueno, ellas llevaban especias aromáticas. Pero cuando nosotros vamos al cementerio, si el cementerio está abierto, no necesitamos que nos abran la tumba, ¿no? Porque no es necesario. Ponemos ahí en el florero y listo. Pero en este caso, el sepulcro tenía una piedra, una roca muy pesada, y ellas preguntaban, ¿quién nos va a ayudar para sacar la piedra? Sin embargo, ellas fueron de igual manera. Pero esto nos enseña algo acerca de estas mujeres. Nos enseña algo acerca de estas mujeres. ¿Por qué ellas fueron tan temprano? ¿Por qué ellas fueron con una buena intención? ¿Y por qué ellas, aunque ellas pensaban, no tenemos todas las facultades para correr la piedra, igual vamos a ir? Igual vamos a ir. Porque su intención era honrar a su Señor. Era estar en el lugar en donde ellas tenían que estar. El Señor estaba ahí y faltaba que, dentro de su pensamiento, faltaba que terminen su preparación, la preparación de su cuerpo. Entonces dijeron, vamos a ir y vamos a hacerlo. Vamos a estar donde está nuestro Señor. Ahora, esto es una enseñanza para nosotros porque nos muestra la devoción que ellas tenían para con su Señor. ¿Cuántos de nosotros
diríamos, vamos a levantarnos más temprano que lo que tenemos que levantarnos para hacer los quehaceres del día, para poder pasar un tiempo de comunión con el Señor, para poder estar con Cristo, para poder estar a solas, leyendo la palabra y orando. Ellas se levantaron bien temprano a la mañana y lo hicieron. Fueron a estar, entre comillas, ¿no?, con el Señor, por la devoción que ellas tenían hacia su Maestro. Pero además había una gran dificultad para ellas, y era correr la piedra. Y ellas no podían esperar que los discípulos, que sí eran fuertes, les ayudaran. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban escondidos de temor. Entonces había también una gran dificultad para ellas de poder acercarse al Señor. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos levantamos por ahí de mañana y también tenemos todas esas dificultades que vamos a hacer o tener durante el día? Empezamos a pensar, nuestra mente empieza a pensar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que llevar a los chicos a la escuela, tengo que ir a comprar, tengo que preparar tal y cual cosa. Todas esas cosas son esas dificultades que nos impiden, ¿qué cosa? Tener ese tiempo con el Señor a solas. Y las mujeres tenían esas dificultades, pero sin embargo, ellas fueron igual y estaban confiadas de que podían hacer y acercarse al Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos levantamos un poco más temprano para tener ese tiempo con el Señor, como estas mujeres? ¿Y cuántos de nosotros dejaríamos los obstáculos que se nos presentan a diario para estar en comunión con Cristo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? Esto es lo que nos enseña la devoción de estas mujeres cuando fueron, simplemente en un versículo nos dice, y ellas fueron al sepulcro. ¿Por qué? Porque ahí estaba su Señor. Y ellas iban a un lugar donde ellas pensaban que había un cuerpo muerto. Nosotros vamos a un lugar donde sabemos que hay un Dios vivo y que nos habla y que nosotros podemos presentar en oración a Él todas nuestras cargas. Qué gran diferencia, ¿no? Qué gran diferencia para nosotros ver la devoción que estas mujeres tenían por su Maestro. Ahora alguien dijo así, ellas vinieron al terminar la preparación del cuerpo de Jesús, lo cual había sido interrumpido, claro, por el día de reposo, como dijimos. Así que pasado el día de reposo, el mismo domingo, primer día de la semana, ellas vinieron a la tumba con toda expectativa de encontrar el cuerpo muerto de Jesús. Y esto lo vamos a ver ahora a continuación. Pero ellas estaban pensando que iban a ver solamente el cuerpo muerto de Cristo ahí. Y ellos se iban a llevar una gran sorpresa. Iban a llevar una gran sorpresa. Ahora, Isaías dijo así, en Isaías capítulo 26, madrugaré a buscarte, entre tanto que mi ser tenga aliento de vida, madrugaré a buscarte. Esas eran las palabras de Isaías. ¿Por qué? Porque quería tener comunión con el Dios eterno. David dijo de esta manera, y lo cantamos a veces, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es un salmo que cantamos, ¿no? Y eso también nos habla acerca de la devoción de David. Salomón lo dijo de esta forma, me hallan los que temprano, ¿qué? Me buscan. Me hallan los que temprano me buscan. Y estas mujeres fueron en busca del Señor temprano por la mañana. El mismo Jesús, aún en vida en este mundo, con esta carne, con este cuerpo mortal, siendo aún oscuro a la mañana, iba a algún lugar desierto y allí oraba porque buscaba la comunión con el Padre. Tenemos el ejemplo de varias personas en la Escritura que tenían la misma devoción que tenían estas mujeres, pero aún estas mujeres sabiendo o pensando que solamente iban a llevar especias aromáticas a un cuerpo que ya no tenía vida. ¿Qué diferencia hay con nosotros, hermanos? Ahora, la segunda parte que vamos a ver es un poco más extensa y es la aparición y la tarea de un ángel. La aparición y la tarea de un ángel. Hace unas semanas atrás hemos visto los estudios de la teología de los ángeles, ¿no? Y hemos estado atentos a eso porque nos interesa, realmente nos interesa mucho eso. Pero así como
a las personas les interesa el tema de los ángeles, así como a las personas les interesa, como hemos visto hace algunos meses atrás, cuándo es el fin del mundo, ¿no? Esos son temas que la gente quiere saber. ¿Los ángeles existen? ¿Qué hacen los ángeles? ¿Podemos ver a los ángeles? ¿Cuándo es el fin del mundo? ¿Cuándo van a venir los meteoritos del cielo y van a terminar con todo? Algunos piensan, ¿no? Pero otra de las cosas en que las personas preguntan y son curiosas, tienen curiosidad y quieren saber, y es el título de este mensaje, y es lo que vamos a ver ahora. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? Bueno, nosotros los creyentes creo que entendemos de que sí, y que hay vida después de la muerte. Pero ¿saben qué? Me adelanto un poco, pero les voy a decir una cosa. No solamente hay vida después de la muerte, y eso nos revela, ¿qué cosa? La resurrección de Cristo, pero también hay, ¿saben qué? Hay muerte después de la muerte. No solamente hay vida después de la muerte, sino hay muerte después de la muerte. Y algunos podrán decir, bueno, yo entiendo que hay vida espiritual después de la muerte. Cuando este cuerpo mortal muere, va al sepulcro y se hace polvo a través de los años. Pero el alma y el espíritu van a Dios. Y si somos creyentes, vamos a estar en espíritu con el Señor. Pero hay vida después de la muerte, aún vida corporal después de la muerte. Y también hay muerte después de la muerte, muerte corporal después de ella. Ahora, la aparición del ángel y la tarea del ángel nos revelan un poco acerca de ese misterio, acerca de esa gran pregunta de la humanidad. ¿Qué va a pasar cuando yo muera? ¿Qué va a pasar? ¿Tienes claro qué va a pasar cuando mueras? Algo de eso también compartió Samuel hace un ratito, ¿no? Pero vamos a leer versículo 2, vamos a ver la aparición de este ángel. Dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, dice que hubo un gran terremoto cuando el ángel descendió. Habíamos dicho que hubo un gran terremoto también cuando Cristo entregó el Espíritu, clamó a gran voz desde la cruz. Entregó el Espíritu y dijo, consumado es. Y hubo un gran terremoto de tal manera que las piedras se partieron, que el velo del templo, ¿se acuerdan? El velo del templo se rasgó de arriba abajo, pero este era un terremoto distinto. La razón de este terremoto, lo más probable, es que haya sido por la llegada de este ángel, de este ser celestial. ¿Por qué? Fíjense el versículo 2, dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor. Ese porque une las dos frases, el terremoto con el ángel. Entonces tenemos acá que lo que ocurrió, este ángel, si bien este ángel no vino a resucitar a Jesús, lo que este ángel vino a hacer es, primeramente, dar testimonio de que Jesús ya había resucitado. Y segundo, era de poder animar a los discípulos y decir a los discípulos que vayan y se encuentren con el Señor, que estaba resucitado. Ahora, podemos recordar algunas características de los ángeles. Seguramente los que han estado escuchando las enseñanzas de Brian hace unas semanas recordarán algunas de estas. Pero los ángeles son seres espirituales. Los ángeles no tienen cuerpo. Los ángeles son seres espirituales. Y los ángeles, aunque no tienen cuerpos, esto no afecta a que tengan personalidad. Son seres personales, son seres que piensan, son seres que ejecutan la voluntad de Dios. Esto es lo que son los ángeles. Pero los ángeles, hay ángeles buenos y esos ángeles buenos son enviados para ayuda de los cristianos, ayuda de los creyentes, para asistir a los que han de ser salvos, dice la Escritura en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Los ángeles suelen tener, o tienen, mejor dicho, características sobrehumanas. Los ángeles son mayores en fuerza y en poder que cada uno de nosotros, y que cada uno de los hombres más fuertes de la historia. Por eso es que cuando vino este ángel, no le fue ningún problema, ¿qué cosa?
correr esa piedra, esa roca. Para eso se necesitaban varias personas, varios hombres. Pero el ángel lo hizo de una manera muy fácil. ¿Por qué? Porque había sido enviado para correr esa piedra y para que las personas puedan ver lo que había, o mejor dicho, lo que no había ya ahí adentro. Entonces tenemos a estos seres angelicales, seres celestiales, enviados con un propósito. La mayoría de las ocasiones en que los ángeles fueron vistos por las personas en toda la historia generaron temor, y aquellas personas que los vieron quedaron o paralizados o revolcados, tirados en el piso o debilitados, como el apóstol Juan en Apocalipsis. Cuando vea al ángel dice que él se debilitó y quedó debilitado en el piso, en el suelo, porque la presencia misma de estos ángeles ya era algo que nosotros no podemos comprender. Escapa a nuestro entendimiento, que es bastante limitado. Tenemos ahí a los ángeles entonces, a este ángel, pero este ángel tenía una misión especial. Todos los ángeles han sido mandados a la tierra para una misión especial, y este tenía una misión especial. ¿Y cuál era esa misión? Tres cosas por lo menos tenía que hacer este ángel. La primera es el consuelo de los discípulos. Lo segundo era la información que este ángel iba a dar a los discípulos. Y la tercera misión era el mandato que tenía para con los discípulos de Jesús. En este caso eran 2 mujeres solamente, ¿no? Lo primero que vemos ahí es el consuelo del ángel a los discípulos. Fíjense versículo 3 al 5. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Se acuerdan la descripción de los ángeles? Cada vez que personas veían ángeles, quedaban como muertos, paralizados o con mucho temor. De hecho, no podían casi hablar. Versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres. No nos dice que respondiendo dijo a los que estaban allí. No nos dijo que respondiendo dijo a los guardas que estaban guardando la piedra ahí, el sepulcro. Dijo a las mujeres. El ángel en este caso fue selectivo. El ángel había sido enviado solamente a hablar con los discípulos. En este caso, a 2 mujeres que estaban allí. Y le dijo, no temáis vosotras. No le dijo, no temáis soldados. No temáis vosotras. Porque yo sé que buscáis a Jesús. Los discípulos buscaban a Jesús. Los soldados que estaban guardando la tumba de Jesús, ¿qué estaban haciendo? Cumpliendo una ley humana. Habían sido mandados para cuidar que nadie saque el cuerpo de Jesús ahí. Ellos no estaban buscando a Jesús. Las mujeres sí estaban buscando a Jesús. Esa es la gran diferencia, hermanos. Y esta es la gran diferencia cuando, si pudiéramos ver un ángel, si las personas pudieran ver un ángel. Algunos dicen, qué bueno sería ver un ángel, ¿no? Personas en el mundo. Muchos siguen algunas enseñanzas, algunas religiones que tienen que ver con los ángeles. Y muchos dicen, qué lindo sería ver un ángel. Hermanos, si las personas que están en el mundo vieran un ángel, tendrían terror. Tendrían terror. Y nosotros también, pero nosotros podríamos recibir las palabras del ángel diciendo, no temas, porque han venido a ver a Jesús. Ellos no estaban viendo, no querían ver a Jesús. Ellos estaban ahí por otro motivo. Muy distinta era la situación de los guardias. Ellos también temieron, así como las mujeres temieron. Los 2 temieron cuando vieron al ángel. Pero quedaron como muertos, dice la Escritura. Quedaron paralizados por completo, ya que sus intenciones eran contrarias a las que Dios esperaba de cada uno de los que estaban ahí alrededor. ¿Por qué? Porque, de hecho, algunos de ellos fueron a los principales sacerdotes y dijeron lo que había pasado ahí, que habían visto un ángel, que la roca había sido corrida y que el sepulcro estaba vacío.
Y entonces los principales, ¿qué fue lo que le hicieron? Eso lo vamos a ver más adelante, en otras ocasiones. Los principales le ofrecieron dinero, lo sobornaron. Y le dijeron, ustedes tienen que decir mentira. ¿Cuántos de nosotros hemos sido tentados a mentir? Ellos habían sido tentados a la gran mentira de la historia humana. Y era, Cristo no resucitó, Cristo fue llevado por sus discípulos, fue hurtado el cuerpo. Esa era la historia, esa era la fake news, y me adelanto 2 mensajes más adelante, no lo vamos a ver. Pero eran distintas las actitudes de ambos. Estaban las mujeres con su devoción al Señor y estaban aquellos soldados que lo único que les interesaba era un poco de dinero para mentir. Imagínense ustedes cuál será el castigo de estos hombres. No solamente de los sacerdotes que le ofrecieron el dinero, pero de estos hombres que distorsionaron completamente el mensaje del Evangelio. Que de hecho personas en el mundo, personas en la antigüedad, no han creído, no solamente por falta de fe, sino también por el hecho de que quizás alguien se lo llevó. Seguramente lo hurtaron y se lo llevaron, lo hicieron desaparecer. Distorsionaron el mensaje. Esta es la gran diferencia, la gran diferencia. ¿Por qué? Porque estos hombres dijeron, se lo hurtaron, se lo llevaron. ¿Cuál era la intención de Dios? La intención de Dios era que todos proclamen que Jesús había resucitado y que ya no estaba allí. La gran diferencia entre esas dos cosas. Por eso es que estos soldados no recibieron las palabras del ángel, no temas. De hecho, ellos iban a tener que temer grandemente, porque hicieron lo que era contrario a la voluntad de Dios. No hay por qué temer cuando obramos con buenas intenciones, como las mujeres. Las mujeres obraron con buenas intenciones, iban a ungir el cuerpo del Señor. No hay por qué temer con buenas intenciones o con una actitud de honrar al Señor en cualquier circunstancia de nuestra vida. Pero sí hay mucho que temer cuando estamos en contra del divino propósito de Dios. Bueno, cuando tenemos correctas intenciones, cuando queremos cumplir la palabra de Dios, no tenemos nada que temer. Pueden venir los problemas, pueden venir las aflicciones, pero no hay que temer, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios y el propósito de Dios, quiero decirles algo, temamos. Temamos porque seguramente vamos a tener que dar cuenta por eso, delante de nuestro Dios. Estos hombres tenían que dar cuenta de eso. Spurgeon dijo así, él no parece haber desenvainado una espada, este ángel, una espada en llamas, ni siquiera haber hablado con los custodios, no les dijo nada. Pero la presencia de la pureza intimidó a estos duros legionarios. Eran soldados fuertes, aguerridos, personas de guerra, sin embargo temblaron y quedaron como muertos. ¿Por qué? Porque no era la misma actitud que ellos tenían que la que tenían las mujeres que estaban ahí. Y las mujeres recibieron las palabras de consolación del ángel. La resurrección de Cristo es un tema de terror para los siervos del pecado y un tema de consolación para los hijos de Dios. ¿Ven eso? Porque es una prueba de la resurrección de ambos. ¿Se acuerdan la pregunta de la humanidad? ¿Hay vida después de la muerte? Sí. Podemos decir completamente que sí. Pero ¿qué pasa? Esta es la prueba, la resurrección de Cristo, la prueba de la resurrección tanto de los incrédulos como de los creyentes. Unos para vergüenza y tormento eterno, y los otros para gloria y gozo eterno. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Sinceramente. Porque, ¿saben qué? Todas las personas en el mundo, o la gran mayoría de las personas en el mundo que han escuchado la historia de Jesús, saben que fue un judío, que fue un profeta y que
a los 33 años más o menos Él murió. Eso lo creen todos, pero muy pocos son los que creen que Él ha resucitado. Cuando Pablo fue a Atenas, él predicó el Evangelio y estaban todos atentos porque todos querían escuchar algo nuevo. Pero cuando Pablo empezó a disertar sobre la resurrección, ¿qué fue lo que pasó? Dicen, no te queremos escuchar más. Ya, en otro momento te escucharemos. Empezaron a claudicar y dijeron, no, este está hablando cualquier cosa. ¿Qué está diciendo? Alguien que se levantó de los muertos y que aún está vivo. Eso no puede pasar. Lo segundo que vemos acá, en cuanto a la tarea del ángel, es la información que el ángel traía a los discípulos. Versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La gloriosa información no era más ni menos que Cristo ha resucitado. Eso era todo, ¿no? Eso era lo que el ángel venía a decirle a las mujeres. No se lo llevó nadie, no es que vinieron unos forajidos y se lo llevaron, no. Cristo resucitó. Esa es la información que debemos tener para que el Evangelio cobre su completo sentido. ¿Por qué? Porque el Evangelio se compone de ¿qué cosas? ¿Se acuerdan? 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. El Señor Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y se acuerdan la vez pasada? Y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio fue completado. Esa pequeña frase que el ángel venía a traer a estas dos mujeres completaba totalmente el Evangelio. Sin la resurrección no había Evangelio. ¿Piensan eso? Si Cristo murió pero no resucitó, dijo Pablo en capítulo 15 también de 1 Corintios, nosotros somos los más miserables. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza que en realidad no es. Porque si Cristo no resucitó, entonces los muertos no resucitan. Y entonces nosotros tampoco resucitamos. Entonces, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Disfrutemos de la vida acá en la tierra porque no tenemos un mañana. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Hay vida después de la muerte. ¿Crees eso? Pero además de esto, Cristo también resucitó. Dice Pablo a los romanos, lo vimos hace algunas semanas también, disculpen que sea tan repetitivo de esto, pero es que como que todos los temas se unen en el Evangelio. Pero Romanos 4:25 dice que fue resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no haya resucitado, nosotros no podríamos tener la justicia de Dios imputada en nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque la resurrección selló completamente el plan de redención, el plan de salvación. Sin resurrección de Cristo, el Evangelio, la redención no estaba completada, pero fue completada. 2 palabras solamente. Ha resucitado y significa tanto para nosotros como para toda la humanidad. Ahora, hubo varios discípulos que aún con el testimonio de los hermanos que le vieron, aún así no creyeron. No creyeron. ¿Por qué? Fíjense el versículo 6, otra vez. 2 palabras que ahí pasan como desapercibidas. No está aquí, pues ha resucitado. Gloria a Dios. Buenísimo. Qué buena noticia. Pero ¿qué dice después? Como dijo. Pero eso, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué acá Mateo dijo, o el ángel, mejor dicho, da testimonio de cómo Cristo dijo? Lo dijimos al principio, el Señor había dicho que iba a resucitar al tercer día. Varias oportunidades lo dijo. Y entonces vemos discípulos como aquellos 2 que iban camino a Emaús después de la resurrección y que el mismo Jesús iba caminando con ellos y ellos no se dieron cuenta que era Jesús. Iban hablando acerca de las cosas que habían ocurrido en Jerusalén en estos días. Le dijeron ellos, ¿cómo vos sos forastero que no sabés qué pasó? Que aquel Jesús
que nosotros pensábamos que era el Mesías y que fue muerto, fue entregado y fue muerto en la cruz. Y ahora hace ya 3 días que murió y está en el sepulcro. Pero no creyeron. Cristo les había dicho, voy a resucitar. Y ellos no lograron entender que esto era una realidad que era significativa y que era verdadera. Era algo que iba a ocurrir, literalmente. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás, el primer día de la semana, cuando Cristo se apareció a los 11, bueno, ahora eran 10, dice que Tomás no estaba. Cuando él vino, le dijeron, hemos visto al Señor resucitado. Y él dijo, no voy a creer, no voy a creer. ¿Por qué? Porque si no meto mis dedos en los agujeros de las manos, o si meto mi mano donde fue pasado por la lanza, entonces no voy a creer. Si no veo, no creo. Es lo que las personas dicen, ¿no? Si no veo, no creo. Ver para creer. Y entonces después vino el Señor y le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino sé creyente. Tuvo que reprenderle. ¿Por qué? Porque los discípulos, aunque, como dice acá, Cristo ya se los había dicho, ellos aún no creían, no entendían que esto era literal, que Cristo iba a resucitar y que esto tenía una gran significancia e importancia para sus almas, lo que dijimos recién. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y estamos todavía en nuestros pecados y no vamos a tener resurrección. Ahora, alguien dijo así acerca de este tema. También deberíamos decir que Jesús aún sigue resucitado. No solamente que Cristo resucitó, y algunos dicen, bueno, eso es algo que pasó hace 2000 años. ¿Qué ahora? Cristo está resucitado y está a la diestra de Dios, intercede por nosotros, y hay un montón de implicancias de que Cristo resucitó hace 2000 años y ahora está todavía resucitado. Él ascendió al cielo y continúa reinando como un hombre resucitado, aún completamente hombre y completamente Dios, pero con un cuerpo glorificado. En Israel uno puede ver muchas tumbas y sepulcros, así como vemos tumbas y sepulcros hoy acá, pero en Israel, cerca de la zona donde Cristo fue puesto, hay muchas tumbas. En el Monte de los Olivos, en la pared oriental del Monte del Templo, donde probablemente cercano a ese lugar fue puesto el cuerpo del Señor. Y podemos ver, si vamos allí, si tenemos la bendición de poder recorrer estos lugares en Israel, algunos lo han hecho, podemos ver la tumba de Rebeca, la tumba de David, la tumba de Absalón, pero no encontraremos la tumba de Jesús por ningún lado. Sí, la podremos encontrar en ese lugar, pero Cristo no está allí. Sus restos no están ahí, porque Él resucitó. Ahora, el ángel no quedó ahí con respecto a las mujeres. Fíjense, versículo 6. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. No solamente el ángel le dio testimonio de lo que había ocurrido y que les agregó esa frase, como él les dijo, Él les había dicho, y esto es un golpe para nosotros, hermanos. Cuando entendemos cuál es la palabra de Dios, Dios nos está hablando y de repente nos olvidamos y no creemos. Pero además le dijo, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No solamente tuvieron el testimonio hablado, sino también el testimonio visual. Y esto era importante porque había algunos de los discípulos, que eran Pedro y Juan, que cuando fueron avisados por estas dos mujeres, fueron al sepulcro. Y cuando entraron al sepulcro, primero entró Pedro, después entró Juan, y lo que vieron, dieron testimonio de lo que vieron ahí adentro, y vieron que estaban los lienzos en un lugar, y estaba el sudario, estaba enrollado en un lugar aparte. ¿Y esto de qué nos habla, hermanos? De que si hubiera habido una turba de personas o de discípulos que hubieran sacado el cuerpo de Jesús de ahí, ¿qué era lo que habrían hecho? Se habrían tomado el tiempo
de sacarle el sudario, de sacarle la túnica, de sacarle las sábanas. Habrían perdido el tiempo. ¿Para qué lo hubieran hecho? Hubieran agarrado el cuerpo y hubieran salido corriendo y dejado todo así como estaba. No. Cuando Jesús se levantó de los muertos, sacó las prendas que le habían puesto, esas prendas mortuorias, porque Él estaba vivo. Y Él salió de ahí y dejó ordenado. Es una prueba tremenda de que esto era verdad. Y cuando las mujeres vieron eso, obviamente, eso fue algo que les hizo creer aún más el testimonio del ángel. Tuvieron esa gran bendición de poder tener un testimonio doble. Ahora, la invitación a ver el lugar donde fue puesto es apropiada y es dirigida a las mismas personas que habían visto el cuerpo depositado allí. Así no había ninguna posibilidad del error. Las mismas personas que habían visto el cuerpo depositado allí fueron las mismas que luego vieron el lugar. Entonces ese testimonio era realmente verídico, verdadero. No había ninguna objeción con respecto a la que estas mujeres habían visto allí. Ahora lo tercero que vemos ahí en cuanto al trabajo del ángel es el mandato del ángel a las mujeres, versículos 7 y 8. Dice así: E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. No a los discípulos de las mujeres, sino a los discípulos de Cristo, ¿no? Pero ¿qué fue lo que dijo el ángel? Id pronto y decid a los discípulos. El mandato del ángel. Vemos en estas mujeres dos cosas cuando recibieron este mandato. Dos cosas también que nos enseñan mucho a nosotros. Que estas mujeres, cuando recibieron el mandato de ir pronto a los discípulos y decirles, ha resucitado entre los muertos, ellas salieron con temor, pero salieron corriendo. No corriendo del temor. Salieron con temor, pero salieron corriendo porque ellas querían dar la noticia rápidamente. Cuando ellas recibieron el mandato del ángel, ellas fueron diligentes en entregar ese mensaje. ¿Se entiende? Y nosotros, cuando tenemos la palabra de Dios, el Evangelio, debemos ser también diligentes en hacerlo. Cuando nosotros tenemos un indicio de la palabra de Dios de tenés que hacer esto, o cuando aprendemos la palabra de Dios, tu vida tiene que ser de esta forma, ¿realmente somos diligentes para hacerlo? ¿Somos diligentes para cumplir los mandamientos, la palabra de Dios? Las mujeres salieron rápidamente corriendo para cumplir el mandato del ángel. ¿Cuánto más si el mandato es directamente de Dios? Pero también salieron con temor y gran gozo, nos dice. Salieron con temor y gran gozo. Y esto lo que nos habla es que cuando nosotros somos diligentes en hacer la voluntad de Dios, en entregar el mensaje de Dios, eso nos debe traer gozo a nuestra vida. A veces, muchas veces andamos tristes, andamos bajoneados, andamos, como siempre digo, arrastrando los pies, creyentes que arrastran los pies. ¿Por qué? Muchas veces, hermanos, es porque no somos diligentes en hacer la voluntad de Dios y porque eso no nos trae gozo a nuestras vidas, a nuestro corazón. Y por eso andamos tristes y andamos bajoneados, porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. El ángel termina con las palabras, os lo he dicho. ¿Se acuerdan que dijo el ángel cuando habló acerca de la resurrección de Cristo? Dijo, así como Él los dijo. Y el ángel, digo yo, para cubrirse a sí mismo de que Él había realizado su trabajo, Él dijo, miren que os lo he dicho, no digan por ahí que yo no le dije, no le di mi mensaje. Porque el ángel, luego de que dijo eso, desapareció. El ángel cumplió completamente su tarea. Y después de cumplir su tarea no tenía nada más que hacer.
Él dijo, lo he dicho y se fue. ¿Qué significa eso? Bueno, esto significa que cuando Dios nos habla, nosotros sabemos que Dios nos habla, así como las mujeres. La responsabilidad de Dios no es que nosotros hagamos su voluntad. Si bien nosotros podemos pedirle a Él que nos enseñe a hacer su voluntad, como dice el salmista. Pero no es responsabilidad de Dios movernos a nosotros a hacer su voluntad. El ángel dijo, miren que os los he dicho, y se fue. Ahora era responsabilidad de las mujeres hacerlo. Era responsabilidad de los discípulos decir que Cristo había resucitado. Es responsabilidad de nosotros cuando oímos, cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios y Dios nos dice, tenés que cambiar esto en tu vida. Nos dice, tenés que creer en Cristo como tu Salvador. Es de responsabilidad de nosotros hacerlo. Nadie nos va a obligar, nadie nos va a empujar a hacerlo. Solamente la responsabilidad del ángel era hablar, decir cuál era el mandato. Nuestra responsabilidad es cumplir con la palabra de Dios. ¿Cuántas veces has escuchado? ¿Cuántas veces he escuchado que Dios nos dice, estás mal por este camino, anda por acá? ¿Cuántas veces deja este pecado, no te acerques a esta tentación y nos acercamos? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios nos dice. Pero Dios puede decir, mirad que os lo he dicho, como dijo el ángel. Mirad que os lo he dicho. Ahora, las conclusiones. Nunca debemos subestimar la importancia de la resurrección de Cristo. A veces decimos, y muy bien, hablamos acerca de la cruz, de la muerte de Cristo, del derramamiento de sangre para perdón de nuestros pecados. Sí. Pero nunca debemos olvidar que el Evangelio se completa con la resurrección. ¿Por qué? Porque el mundo, como dije antes, el mundo cree que Cristo murió, pero el mundo no cree que Cristo resucitó. Y no le interesa qué significa eso. Pero para nosotros, la resurrección tiene un gran significado y tiene muchas implicancias en nuestra vida. Lo primero es que la resurrección prueba que Jesús es el Hijo de Dios. Porque Él dijo, yo tengo autoridad para dar mi vida y para volverla a tomar. Esa sola autoridad era autoridad de Dios. Y cuando Cristo resucitó de entre los muertos, eso dio el testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Eso es la resurrección. También eso verifica las Escrituras. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se había dicho acerca de la resurrección de Cristo. Cristo mismo habló de su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, podemos decir, la Biblia no estaba diciendo la verdad en cuanto a las palabras de Cristo cuando Él dijo que iba a resucitar. La resurrección selló la veracidad de las Escrituras. La resurrección asegura nuestra futura resurrección. Como dije, y como dijo Pablo, obviamente, ¿no? En las Escrituras, si Cristo no resucitó, nosotros estamos en nuestros pecados. No hay resurrección para nosotros, hermanos. No hay ninguna esperanza para el creyente. No hay ningún ir al cielo y morar en las moradas celestiales si Cristo no resucitó. También, lamentablemente, la resurrección es la prueba del juicio futuro. Dice en Hechos 17 que Él ha establecido un día en el cual juzgará a todo el mundo con justicia por aquel hombre que designó y que ha dado fe a todos con haberle resucitado de entre los muertos. Él va a juzgar a la humanidad ¿en base a qué cosa? En base a que no creyeron en Cristo, que murió y resucitó. Y si hay personas en el cielo, o mejor dicho, delante del trono de Dios, cuando Cristo pregunte, ¿creíste que Cristo murió? Van a decir sí. Y que Él resucitó y no. Y entonces, ¿qué te va a tocar? Te va a tocar el infierno. Pero también esto nos asegura
nuestra herencia futura. Nos asegura que tenemos una esperanza viva y que podemos vivir con esperanza, hermanos. Cristo resucitó como Él os había dicho. Y nosotros tenemos una esperanza viva, que vamos a estar con el Señor toda la eternidad. Ahora, cerrando, cuando los seguidores del Señor se reunieron ese primer día, domingo, ese primer día de la semana, se sintieron desanimados y derrotados. Ellos estaban ahí, encerrados, ocultos. Las mujeres ya sabían que Cristo había resucitado, Pedro y Juan también, pero cuando se juntaron ahí estaban como derrotados. No le habían visto todavía. Las mujeres sí la habían visto. Pero, ¿qué fue lo que cambió el ánimo de ellos? El ánimo de ellos fue cuando Jesús entró donde estaban ellos y les dijo: paz a vosotros. Cuando ellos pudieron ver nuevamente al Señor resucitado. Eso es lo que cambió completamente el ánimo de ellos. Y lo que nosotros pensamos es, cuando venimos a la iglesia, esto es algo muy bueno, hermanos. Es algo muy bueno porque nos animamos los unos a los otros. Cantamos alabanzas, estamos expuestos a su palabra. Pero, aunque esto es de gran ánimo, quizás por ahí todavía hay alguna congoja en nuestro corazón, alguna tristeza, algo que todavía no se ha ido. Pero ¿cuándo realmente se va esa tristeza? Cuando nos encontramos con el Señor. Cuando el Señor nos dice: paz a vosotros. Y si venimos a la iglesia y estamos contentos porque es bueno venir, es de ánimo, es de consolación, pero realmente todo cambia cuando vemos al Señor, cuando Él nos habla al corazón. Y espero, hermanos, que el Señor haya hablado en esta noche a nuestros corazones. Hermanos, hay vida después de la muerte, pero hay muerte también después de la muerte. Y pregunto, ¿de qué lado estás? No solemos hacer llamados, pero si hoy estás con una duda y pensando si realmente vas a tener vida después de la muerte por la resurrección de Cristo, o muerte porque no crees, no te avergüences de decir: estoy hace muchos años en la iglesia. De hecho, hasta me bauticé. No te avergüences si estás con la duda, porque, como dijo Samuel, puede ser tarde después. Si realmente no tenés esa seguridad, pedirle hoy al Señor, en fe y en arrepentimiento, que te salve, y así poder tener la esperanza de vida eterna. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este tiempo que podemos tener estudiando tu palabra, tu santa palabra. Padre, te agradecemos porque tú nos hablas al corazón y te rogamos que tú lo hagas en esta noche, que podamos haber sido exhortados, haber sido animados, haber sido fortalecidos en las Escrituras. Padre, te pedimos que tú sigas trabajando y obrando en nosotros. Hay mucho para decir, hay mucho para recordar. Padre, te pido que el enemigo que está tratando de quitar la semilla implantada, que no lo haga, que no pueda hacerlo, sino, Padre, que lo que hemos escuchado hoy pueda ser de ánimo, Padre. Sabemos que tenemos muchas deficiencias, sabemos que muchas veces pecamos en incredulidad de tu palabra, sabemos que muchas veces no estamos dispuestos a hacer el sacrificio de encontrarnos en devoción contigo por la mañana y de quitar de nosotros, de nuestras mentes, esas dificultades que están obstruyendo la comunión. Te pedimos, Padre, que tú estés obrando en nosotros, en nuestros corazones, y Padre, pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.